Bueno, entonces este webinar lo hacemos con el objetivo de mostrar a aquellos de pronto que apenas recién inician con la temática de gestión de proyectos, gestión de cronogramas. Bueno, ese es el objetivo de nuestro webinar de hoy. Entonces me presento, mi nombre Sergio Morales Corzo, yo soy docente colombiano. Bueno, llevo en esta parte de la formación y capacitación a nivel de empresa y a nivel institucional desde hace un poco más de 12 años, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con proyectos, también en la parte del sector de construcción, pero recuerden que a nivel de fundamentos, a nivel de las bases, de todo lo que tiene que ver con proyectos, el PMI menciona, ¿sí?, que no es algo sectorizado, ¿sí? Entonces, aquí entran muchas personas y a los cursos de especialización también, entran muchas personas que no necesariamente tienen que ver con el sector de la construcción muchas veces, o no necesariamente son ingenieros civiles, ¿sí? Entonces les aclaro que a veces se presentan muchos casos, profesores, que me da como susto, no soy ingeniero civil. No se preocupe, ¿sí? Entonces, les aclaro primero esa parte, me encargo de la formación, aquí para no solamente en Power BI, gestión en Primavera P6, sino también Power BI, un poquitico de Project, también manejo el Project, pero no lo vemos, no entramos a profundidad porque es algo más comercial, se ve mucho, digamos que se ven más cursos en las redes de la parte de Project, ¿sí? A ver, entonces, Primavera, para aclararle a aquellos que recién comienzan a entender todo esto de la gestión de proyectos, ¿de qué se trata? Entonces, antes de mostrarles esta parte, quiero llevarlos a mostrarles algo por aquí o quiero dibujarles algo en Excel por ahora, ¿sí? Entonces, permítanme un momento, por favor. Un momento que... Listo. Entonces, quiero mostrarles algo aquí, que de pronto los que sí tienen más conocimiento, espera que les aclaren. Entonces, voy a abrir un Excel vacío, no es una diapositiva preparada, no. Entonces recuerden que en la parte de gestión de proyectos hay dos metodologías. Bueno, hay muchas metodologías, la verdad, muchas. Pero de las que más se usan, ponerle a esto un poquitico de letra más fuerte, de las que más se usan están las metodologías, por ejemplo, la metodología predictiva, ¿sí? O en cascada, ¿sí? Cascada, que es la metodología que usamos para enseñar Primavera P6, para enseñar Microsoft Project, ¿sí? La predictiva o cascada, ¿sí? La otra parte, aquellos que ya conocen esto, pues se les hace familiar, es la metodología ágil, ¿sí? El agilismo, por ejemplo, por allá los que han escuchado de Scrum. Bueno, entonces, ¿qué sucede con la metodología predictiva o metodología en cascada? Entonces, yo puedo planear o programar proyectos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Casi que más se utiliza para mediano y largo plazo, o sea, 6 meses, un año, 5 años. Entonces,
ahí les hablo un poco de la metodología predictiva en cascada. Ustedes empiezan a ver todo lo que se denomina diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces, cuando empiecen a observar como estos, digamos que estas barras, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, entonces ya empezamos a conocer un poco de gestión de cronogramas, gestión de tiempos, ¿sí? En cambio, la metodología ágil, podemos observar muchas de estas planificaciones para trabajar, para hacer algo a corto plazo, para impactar a corto plazo. Entonces, por ejemplo, aquellos que escuchen o que sepan más de esta metodología saben que tienen algo que se denomina sprint, los sprint. Entonces, son como objetivos a corto plazo. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a diseñar esto, lo vamos a hacer en una semana, vamos a lograr esto, ¿sí? Entonces, son como objetivos a corto plazo. Entonces, aquí les hago como un breve resumen de las dos metodologías para que ustedes se vayan como encasillando en lo que realmente tiene que ver con el Primavera P6. Entonces, me devuelvo acá. ¿Para qué me sirve el Primavera? Entonces, me sirve para la gestión del cronograma de proyectos, como ya se los mencionaba, como una línea de tiempo en donde yo vaya planificando cada una de las tareas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, debo construir una plataforma, esa plataforma primero tiene unas demoliciones, luego hay que hacer unas excavaciones, luego de las excavaciones tengo que hacer una cimentación, ¿sí? Luego, bueno, entonces, son como esos pasos para ir construyendo nuestro cronograma. Gestión de recursos. Entonces, acá yo hago un alto porque a veces consideran que le vamos a agregar todo lo que tiene que ver con la obra al proyecto o a las líneas de actividades o a la EDT. No. O sea, yo no puedo llegar hasta la puntilla. Yo voy a agregar necesito una caja de puntillas, una caja de clavos. No, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando estamos planificando, también debemos pensar en el control, ¿sí? Entonces, si yo voy a llegar hasta ese nivel, que sería muy detallado y muy extremo, llegar hasta un nivel de puntilla de voy a utilizar hasta el último, no sé, hasta el último alicate, lo agrego ahí, hasta el último palustre, o bueno, ciertas herramientas de mano, no. Entonces, yo tengo que pensar o visionar el control. Si yo voy a hacer un control así de profundo, ¿sí? Me va a requerir mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí de gestión de recursos, puede ser que nada más para llevar una medición estemos utilizando los recursos obligatoriamente necesarios dentro de la obra, por ejemplo, obreros, cuadrillas, ingeniero residente y maquinaria amarilla, volquetes, retroexcavadora, ¿sí? Pero yo no voy a llegar al detalle de la herramienta. Hay algunos que dicen, no, algunos jefes, necesito que me lleve aquí la herramienta menor. Bueno, ya eso es otra cuestión, pero recuerden que si entre más detallado llevemos un cronograma en cuanto a la gestión de recursos, más esfuerzo requiere en su ejecución o control. ¿Listos? Gestión de presupuestos y costos. Aquí les hago otra aclaración. Entonces, a veces consideran que el software me sirve a mí para hacer el montaje presupuestal.
del proyecto. Pero aquí lo que vamos a manejar, como se los había mencionado en la parte de recursos, ¿sí? Vamos a manejar son la parte de presupuestos que tienen que ver ya con la obra directa, lo que yo les mencionaba. Pueden ser algunos materiales, no todos, ¿sí? Pueden ser algunos recursos humanos, no todos, ¿listos? Pero es como para llevar un control de los elementales, de los más importantes, ¿listos? Entonces, no es para hacer un montaje porque hay algunos que dicen, profesor, yo manejo S10, ¿sí? Y en el S10 hay algunas cosas que no podemos manejar en primavera. Tienen toda la razón, porque recuerden que esto se trata como de arquitecturas de software. La arquitectura del S10 está más enfocada a presupuestos, ¿sí? En cambio, primavera es más enfocado a la gestión de no solamente de cronogramas, recursos, gestión de presupuestos también, ¿sí? Pero es algo integral, ¿sí? Integral no quiere decir que este sea el enfoque directo del primavera, los presupuestos, no, ¿sí? Ahí vamos a llevar una parte presupuestal, ¿sí? Entre otros, por ejemplo, la parte de riesgos. Riesgos también se puede llevar aquí en primavera, pero es una ventana para llevar, eh, a ver, como documentar el riesgo, porque también existen otros software especializados en riesgos, ¿sí? Por ejemplo, Primavera, dentro de la familia Oracle, tiene Primavera RIX, o existen otros software como @RIX, que sirven para llevar un completo gestionamiento del riesgo. Pero aquí Primavera lo que me hace es como la gestión documental del riesgo. ¿Qué pasaría si vamos a vamos a hacer una compra internacional, vamos a importar no sé, un material y ese material no nos alcanza a llegar a tiempo? ¿En qué parte me va a impactar? ¿Sí? Entonces, ahí podemos llevar ciertos documentos de lo que se le está haciendo o la gestión que está sucediendo con ese riesgo. ¿Quién lo está trabajando? ¿Qué se le está haciendo? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Cuáles serían las metas? Bueno, algunas cosas. Pero no me sirve a mí para, digamos, completamente manejar el riesgo. No, recuerden que es integral, o sea, es casi que generalizado. Cronogramas, recursos, presupuestos. Les estaba mencionando riesgos, también tiene una ventana para la parte de problemas, ¿sí? Issues, ¿sí? O casos, también se le llama como en la traducción problemas o casos. Los issues, ¿qué pasaría si tengo este caso? ¿Qué pasaría si tengo este problema? Entonces, ahí les voy comentando. Ahora, para aquellos que se preguntan, bueno, pero ¿para qué a veces lo anuncian, profesor? Ahora lo anuncian mucho con el Power BI, ¿sí? Entonces recuerden, o yo les hago una un breve resumen de qué es lo que ha sucedido con el Power BI hasta ahorita. Y es que recuerden que todo esto de los datos, el manejo de los datos ha estado impactando a muchas empresas porque me permite a mí tener poder sobre mi competencia, ¿sí? Entonces, si yo no sé manejar mis datos, yo puedo tener, a ver, como una deficiencia allí en mis datos, en el manejo de mis datos, y la competencia, tener un nivel sobre mi empresa. Se lo voy a aclarar. Todos estos software aplicativos, puede ser Project, puede ser Primavera, puede ser S10, siempre ustedes saben que están internamente guardando información en tablas, en bases de datos, ¿sí? Lo que hacemos con Power BI es hacer una conexión hacia esas tablas o hacia esas bases de datos o hacia esos aplicativos
y extraerle la información para hacer nuestros reportes, ¿sí? Y presentarlos a la gerencia, a los clientes. Entonces, Power BI es eso. Power BI me permite a mí mostrar tableros de control más especializados a nivel gerencial, dashboard, aquellos que han escuchado dashboard. Me dicen algunos profesores que es que a veces le agregan como muchas cosas porque todo esto le pertenecía como a ingeniería de sistemas, ¿sí? Pero recuerden que la parte del análisis de la información, el análisis de datos, ya no le corresponde solamente a los ingenieros de sistemas, a los IT, ¿sí? O a los tecnólogos de la información, a los analistas de datos, no, ya le corresponde también a la parte administrativa y gerencial de una empresa, a los gestores de proyectos, ¿sí? Para entender qué es lo que está sucediendo con toda la información que me generan todos estos programas, estos aplicativos. Entonces aquí les hago una breve reseña de para lo que me sirve Power BI. Entonces, crear reportes a nivel gerencial, realizar conexión con múltiples bases de datos. No solamente podemos realizar conexión con Excel, aunque es una de las principales fuentes. Entonces, facilitar el modelamiento de la información. Esta palabra sí es un poquitico más técnica, entonces el modelamiento me habla, para yo resumirles qué es modelamiento, internamente todos estos software tienen unas tablas específicas para cada, a ver, por ejemplo, van a tener internamente la tabla de recursos, internamente tabla de actividades, internamente, si estamos hablando del primavera, ¿no? Recursos, actividades, WS, que es la EDT, estructura de desglose de trabajo, va a tener una tabla de presupuestos, una tabla de costos, de asignaciones en costos. Entonces, todas estas tablas internamente están vinculadas dentro de ese software. Entonces, cuando uno la captura o cuando hace una conexión, tiene que pasar por un proceso de modelamiento, relacionar correctamente, limpiar la información, y esto es lo que se conoce como el modelamiento de la información. Mantener informado a todo el equipo de trabajo. Entonces, recuerden que lo ideal de todas estas herramientas de reportes es que nuestro equipo o la parte gerencial o nuestros jefes o simplemente el cliente, los interesados, denominados en algunos casos como los stakeholders, estén informados de la situación que está ocurriendo con, eh, con el proceso o con el proyecto, ¿sí? Que estén informados. A ver, yo aquí les expongo algo adicional a Primavera y a Power BI, y es que a veces como que nos enfocamos simplemente, bueno, yo tengo que aprender a manejar un software, ¿sí? Pero va un poco más allá del manejo del software. Por ejemplo, yo siempre les hago este ejemplo. Miren que entre las habilidades más demandadas dentro de las empresas está la parte de la capacidad analítica que tengamos. No es simplemente meterle datos a un programa, incluirle datos, saber oprimir, saber sacar un reporte con el programa, porque eso es muy sencillo, lo podemos encontrar de pronto con un video, ¿sí? Sino el análisis que le damos a ese, digamos que puede ser un problema, ¿sí? El análisis que le damos. Noten que aquellos que ya tienen más conocimiento en primavera, les hablo también a los que no conocen y les hablo a los que ya tienen un conocimiento, que recuerden que hay algo que se denomina valor ganado, ¿sí?
El valor ganado me permite a mí revisar como el estado de salud del proyecto con unos indicadores que son, por ejemplo, el SPI, el CPI, que son los indicadores más sencillos del, digamos, del valor ganado. Entonces, yo puedo con el SPI revisar, bueno, voy a terminar a tiempo, no voy a alcanzar a terminar, ¿qué estrategia voy a proponer? ¿Sí? Entonces, ya esto va en mi capacidad analítica. ¿Sí? Dominios de las nuevas tecnologías, como ustedes bien lo saben, digamos, para ustedes ser competitivos delante de tantas personas que se presentan a diferentes cargos, ustedes deben tener un dominio más profundo en las nuevas tecnologías. Capacidad de comunicación, como la mayoría de empresas lo requiere, o proyectos. ¿Sí? Yo debo tener una capacidad para poder comunicarme delante de, por ejemplo, en esta parte de proyectos, se reúne constantemente, nos reunimos constantemente con los responsables de la obra, también nos reunimos constantemente con los responsables de otras áreas, por ejemplo, la parte de la adquisición de predios, por ejemplo, la parte ambiental, por ejemplo, la parte de compras, ¿sí? Entonces, no solamente nos vamos a comunicar con el jefe de trabajo, sino que también debemos aprender a comunicarnos con otras áreas y más en una oficina de proyectos que tiene que ver con todas las áreas de la empresa. Adaptación al cambio, mm, la misma, eh, esto que trajo esta pandemia, la misma pandemia, a muchos les enseñó que o nos adaptamos al cambio o el cambio nos estanca, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos pone que pone a muchas personas a pensar porque a veces tenemos como eso se puede decir que es eh, el confort. A veces llegamos a un momento, a un punto de confort, ¿sí? Y no queremos que nada nos mueva de allí, pero llega algo y nos sacude y nos dice, no, aquí hay bastantes cambios. Por ejemplo, en una obra, quienes han trabajado ya en la parte de planeación de obra, se dan cuenta que las obras son dinámicas, están en constante cambio. Bueno, ya el puente no lo vamos a correr 10 metros más hacia el norte o simplemente tenemos que hacer una estrategia de desvío para poder empezar a construir. Entonces, estamos en constante cambio y más en la parte de obras, obras dinámicas, obras dinámicas. Resolución de problemas, como se los mencionaba arriba en la parte de capacidad analítica, siempre vamos a tener que resolver. Es más, nosotros somos profesionales porque para eso nos capacitaron, o sea, no simplemente es para tener un conocimiento, sino también cómo resolvemos un problema. La parte de ingeniería, recuerden en que me habla a mí no de los 5 años que uno estudia, o 6 años, 7 años, sino de esas resoluciones ingeniosas, del desarrollo del ingenio, ¿sí? Entonces, ahí les hablo un poco acerca de las habilidades más demandadas y ya para finalizar, el desarrollo de ideas y capacidad para innovar. Recuerden que estamos en un mundo cambiante en donde las ideas que hagamos van o a mejorar o a empeorar las situaciones que está viviendo este mundo. Entonces es preferible entregar mejores ideas y nuevas ideas, no quedarnos con las mismas de siempre. A ver, integración de estos dos aplicativos. Entonces, aquí les hago como otro breve resumen. Recuerden que Primavera sirve para planificar,
organizar los tiempos, cargar recursos, luego realizar un control de avance. Ese es un breve resumen del Primavera. Y Power BI me integra o me hace una conexión para luego enviar unos reportes, ¿sí? Existen varias formas de extraer los datos del Primavera y conectarlos al P6, ¿sí? Una de ellas es copiarlos y pegarlos a una hoja, tener como unas plantillas previamente construidas y luego hacer esa conexión hacia esa hoja de Excel. La otra es, usando los reportes de Primavera, guardarlos como un archivo plano, un archivo separado por coma, separado por punto y coma, archivo CSV, o conectar la base de manera directa, la base de datos del Primavera. Recuerden que el Primavera no guarda un archivo simplemente como lo hace Project. Primavera va guardando de manera automática en su base de datos, que aquí se las muestro, denominada SQLite, ¿sí? Que esto, recuerden, porque Primavera es de Oracle, ¿sí? Diferente de Office, ¿sí? Que diferente de Microsoft, que el Project es de Office. Entonces, profesor, ¿dónde quedó guardado el archivo? No, el archivo se guarda automáticamente en su base de datos, ¿sí? Que pues, lo podemos exportar es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces les decía, las dos que más usamos en clase serían copiarlos a una hoja de Excel y hacer la conexión. Y yo también les puedo mostrar cómo se conecta directamente hacia la base de datos del Primavera P6, que es un poco más fuerte. O sea, es un poco más de nivel, ¿sí? Requiere un poquitico más de nivel en la parte de Power BI. No en Primavera, porque en Primavera vamos a ver casi todos los niveles. Vamos a ver todos los niveles, ¿sí? Ventajas de Primavera P6, ¿sí? Entonces acá utiliza, como les decía, una base de datos SQL. Yo puedo guardar grandes cantidades de información sin requerir tanta memoria del equipo. Permite un portafolio de hasta 100.000 actividades. No vamos a llenar, no, en un proyecto no vamos a llegar hasta allá, ¿no? 100.000 actividades. Yo he trabajado en proyectos donde hay 5.000 actividades, ¿sí? Y el programa se vuelve robusto. Es muy robusto porque es un proyecto para 5 años. Se trabajan unidades funcionales de hasta 8 unidades funcionales, ¿sí? Eh, y yo puedo hacer 5.000 actividades y no se me va a bloquear, no se me va a empezar a volver lento. No. Ofrece la posibilidad de trabajar varias personas al tiempo. Esto depende de la licencia, ¿sí? A ver, la licencia que nosotros utilizamos a nivel de enseñanza es la licencia Stand-Alone, ¿sí? La licencia Stand-Alone me permite instalarlo en una sola máquina y no se trabaja en línea, ¿sí? Todo depende porque la versión en línea pues, va a ser un poco más costosa para la empresa, ¿sí? Pero entonces la versión standalone es la que me permite a mí, Oracle, descargarla de manera gratuita directamente. No necesitamos piratearla, no es por ahí en YouTube. No, la forma de craquear Primavera. No necesitan craquear Primavera para obtenerlo. Se puede bajar directamente desde Oracle, ¿sí? Permite preparar informes de manera predeterminada. Entonces, el mismo Primavera tiene la parte de reportería, ¿sí? Pero lo que hacemos muchas veces es llevarnos la información a Excel, que muchos de ustedes dominan el Excel, hacen informes muy bien en Excel, nos llevamos la información allí, construimos nuestras curvas, curvas de avance, curvas de costos, curvas de porcentajes, curvas de horas hombre, y presentamos esas curvas a la parte administrativa. O sea, no siempre nos vamos a quedar con la parte predeterminada del Primavera. Permítanme un momento, por favor.
Bueno, entonces, a ver, como les decía, estos son parte de las ventajas del Primavera. Diferente de Project, ¿sí? Entonces ya les voy a decir como las bondades para aquellos que manejan Project. Bien saben que Project tiene mm, entre 10 y 11 líneas base, que es la base cero, ¿cierto? La línea base cero más 10 líneas bases. De por sí uno no llega a utilizarlas todas, no, no creo que las lleguen a utilizar todas. No es tan necesario cuando uno hace reprogramaciones, pero Primavera tiene creación ilimitada de líneas base. Primavera puedo tener múltiples proyectos dentro de un portafolio. Por ejemplo, yo acá tengo abierto el Primavera, aquí, y yo puedo tener diferentes proyectos acá, ¿sí? En Project requerimos, por ejemplo, crear subproyectos, puede ser, o tener el, a ver, ese es el denominado Project Server, el Project Server. Permite la opción de pasos de actividad. Entonces, en Primavera existe una opción que si yo no quiero detallar una tarea, o sea, por decirlo así, voy a hacer una, a ver, voy a hacer un proceso y yo no quiero mostrarlo ahí en el panel de actividades porque me va a cargar de actividades adicionales al proyecto. Yo internamente puedo llevarlo en una opción que se llama pasos y esos pasos me permiten a mí ir chequeando qué voy cumpliendo de esa tarea. Entonces, para la tarea había planeado una pequeña excavación, una pequeña cimentación, ¿sí? Ir chequeando esos pasos. Project no tiene esta funcionalidad. Documentación de problemas y riesgos, ya lo que les había mencionado. Primavera tiene esta ventana que me sirve a mí para llevar la gestión documental de algún problema o de algún riesgo. Project no tiene esta funcionalidad. Listo, señores. Entonces, les quería mostrar a todos, yo sé que estamos también sobre el tiempo, pero les quería mostrar a todos cómo se hace o para aquellos que apenas están empezando, porque yo sé que también se conectan muchas personas que tienen un conocimiento avanzado, pero para aquellos me interesa que aquellos que no conocen nada del Primavera, ¿qué es lo que se hace en Primavera, profesor? ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles un pequeño taller, como lo desarrollaríamos en clase. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tuviera digamos que este proyecto acá, se llama Construcción Vivienda Palmeras, y debo empezar a construirlo desde el 14 de noviembre del 22. ¿Qué tengo que hacer entonces? Recuerden, en una empresa cuando entramos a proyectos, no nos van a entregar a nosotros esto como si fuera en forma de talleres. No, así como tan fácil, no. ¿Sí? Nos entregan la información con los contratos del proyecto. ¿Sí? Y los contratos del proyecto tienen algo denominado alcance, alcance del proyecto. Y ahí es donde vamos a empezar a desglosar todo, a desglosar todo. Por ejemplo, si en el proyecto nos llegan a decir, bueno, ustedes tienen que hacer unos puentes peatonales, puentes vehiculares, en el alcance aparecen un tercer carril, tienen que hacer unas protecciones costeras, no sé, qué sé yo, tienen que hacer una, bueno, como unos túneles, ¿sí? Entonces, eso lo empezamos digamos que en nuestras reuniones de obras, en nuestras reuniones de proyectos, empezamos a
desglosarlo todo y crear nuestra EDT. La EDT es la que ustedes empiezan a observar acá, como en, digamos que en paneles negros, ¿sí? Pero esto se le denomina, para que me logren entender qué es una EDT, estructuras de desglose de trabajo. Esto, los principales se le denominan entregables. Luego vienen los paquetes de trabajo. O sea, ¿yo qué le voy a entregar al cliente? Ah, bueno, entonces al cliente le voy a entregar unas viviendas. Ok, listo. Luego vienen unos entregables en la vivienda que le voy a entregar. Ok, tengo que hacer primero unas obras prioritarias, unos movimientos de tierra, unas obras de concreto. Y dentro de esos entregables también tengo unos paquetes de trabajo. Esos paquetes de trabajo, miren, cimentación, estructuras, ese es el último nivel antes de que lleguen las actividades. Profesor, pero ¿para qué si se desglosa eso en WS? Miren, yo puedo desglosar en partes más pequeñas porque son partes manejables, ¿sí? Partes manejables. Y además me sirve para costos, ¿sí? Yo puedo hacerle un control enfocado al entregable. No voy a tomar todo un reguero de actividades, todo un montón de actividades, ¿sí? Sino que voy, digamos, de manera, como enfocados en qué es lo que quiero hacer. Ah, un movimiento de tierra, y ese movimiento de tierras tiene unas excavaciones en roca, una excavación común, unos rellenos, ¿sí? Pero ya tengo claro qué es lo que le debo entregar a mi cliente. Entonces, esto no viene en talleres cuando uno llega a trabajar en la parte de proyectos. Esto empezamos a debatirlos en unas reuniones, me reúno yo con el ingeniero de construcción, con el director de planeación, ¿sí? Y empezamos a armar nuestra EDT, nuestra estructura, y vamos haciendo el montaje. Entonces, para que ustedes observen cómo lo podemos hacer aquí en Primavera o cómo se empieza a hacer un montaje de un proyecto, entonces yo empiezo primero creando una empresa, ¿sí? Creando una empresa. Entonces, si yo quisiera aquí crear una empresa Enterprise, aquí, y le doy a agregar, noten que aquí me sale como dependiente de esta. Yo la puedo sacar acá. Aquí hay unas flechitas. La subo y le puedo dar digamos que un código a la empresa. Entonces, esta empresa la vamos a llamar, me lo estoy inventando, Multinacional de Construcción. Para que no hayan por ahí susceptibilidad si menciono alguna empresa por ahí. ¿Okay? Entonces, Multinacional de Construcción. ¿Sí? Yo ya tengo mi empresa y aquí yo voy a empezar a crear los proyectos que manejo. Entonces, clic derecho puede ser. Y una de las teclas que más se usa aquí en Primavera, o lo hago con clic derecho o con este más. Miren que aquí hay un más, una cruz. O simplemente con la tecla que más se usa en Primavera, que se denomina insertar. La tecla insert. ¿Sí? Entonces, la tecla insert me permite a mí empezar a insertar el proyecto. Me dice, seleccione la EPS, ya la tengo. Siguiente. Le pongo el nombre del proyecto, entonces este proyecto se va a llamar Vivienda Palmeras. Aquí tengo varios de las demostraciones que hago, pero entonces voy a ponerle a este, Vivienda, voy a llamarla así, VBP, ¿sí? Para que no me quede con los mismos códigos de las que ya realicé. Vivienda Palmeras. ¿Listo? Le damos siguiente, le ponemos la fecha de comienzo del proyecto, entonces aquí nos dice que 14 de noviembre del 2022, 14 de noviembre, por aquí, es un lunes, por ahora la hora no me interesa, por ahora.
Probable fecha de finalización. Entonces, es preferible, es recomendable no llenarla. No la necesitamos. Finalizo. Bueno, le doy siguiente. Responsable todavía no me interesa. Vamos a hablar más adelante. Tipos de precios. Siguiente. Y finalizo. Entonces, yo aquí voy creando mi proyecto. Entonces, lo que hago acá es clic derecho, Open Project. Y está vacío. No tengo nada aquí. Voy a recoger un poquitico esto. No tengo nada acá. Entonces, ¿por dónde les decía? Según el alcance de un proyecto, por dónde debemos empezar. Entonces, recuerden que es la construcción de la EDT, ¿sí? Pero antes de construir la EDT, miren que aquí dice WS, es lo mismo en español. Esto traduce algo así como Work Breakdown Structure, como estructura de desglose de trabajo, se los mencionaba en español, Work Breakdown Structure. Entonces, antes de crear la WS, hay algo que generalmente no enseñan en las redes, por ejemplo, como YouTube, que son configuraciones iniciales. Las configuraciones iniciales son muy necesarias porque a veces arrancan como locos a construir el proyecto y lo llenan todo súper excelente, pero nunca configuraron al inicio nada y van a tener problemas en la parte de control y seguimiento, ¿sí? Entonces, lo que debemos configurar o lo que debemos tener en cuenta siempre es nuestro calendario, ¿sí? A ver, ahí me disculpan un momento, por favor. Entonces, si estamos pendientes a lo que debo configurar, que sería nuestro calendario, entonces entramos por aquí. Miren que accedí acá. Recuerden que todo esto lo hago rápido por el tiempo limitado. Entonces, calendario, y vamos creando un calendario o en global o en proyecto. Digamos, esto me sirve a mí para otros proyectos, entonces yo prefiero crearlo acá, agregar. Y aquí me dice, bueno, tome alguno de estos calendarios que ya tiene por defecto. Si ya tiene los feriados de alguno de estos calendarios ya creados, pues es más fácil porque simplemente que lo copia y hereda esos calendarios. Entonces, por ahora no me interesa, voy a explicarles a ustedes desde ceros. Voy a tomar este. Entonces, le voy a poner acá, vivienda, Palmeras. Sí, dice que ya tengo eso, que ya lo tengo por acá. Entonces, él me agregó el número 2. Lo voy a modificar, lo vuelvo por defecto, lo voy a modificar. Y aquí es donde comenzamos. Miren que está trabajando 22 horas al día. Entonces, selecciono esta y selecciono esta. Y aquí es donde yo debo crear una hipótesis de trabajo. Señores, yo no puedo arrancar un calendario sin tener una hipótesis. ¿Qué es lo que voy a hacer en obra? ¿Cuántas horas vamos a durar? Ingeniero, es que vamos a durar 9 horas en obra. Entonces ustedes lo construyen para 9 horas. Ingeniero, es que vamos a durar 8 horas legales. Bueno, entonces 8, 8, 8. Y vamos a trabajar de lunes a sábado, 8. ¿Sí? Entonces, 8, 8, 8, 8, sin domingos. Le damos OK. Y noten que aquí, ya no, en cualquiera que seleccionemos, ya nos aparecen 8 horas diarias. Profesor, es que los sábados trabajamos medio tiempo. Entonces aquí le ponemos 4 horas, ¿sí? O sea, es de configurarlo y es de conocer la estrategia de trabajo, ¿sí? Una hipótesis, tener clara una hipótesis, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, 4 horas, bueno, OK, por ahora lo voy a dejar 8 horas. Listo, profesor, ¿y la jornada laboral? Entonces, abrimos aquí detalles, me voy a esta opción, Workweek, y nuevamente selecciono de lunes a domingo, de lunes a sábado, y le digo, vamos a empezar a trabajar desde las 7 de la mañana, selecciono estas dos,
Me preguntan a veces, profesor, ¿y esto qué significa esta columna? Es la si 30, o sea, si empiezo a trabajar desde las 7:30, esta debe quedar como más oscura y esta debe quedar blanca desde las 7:30, pero por ahora vamos a empezar desde las 7 en punto y le doy work. Le digo, vamos a descansar o vamos a tomar un almuerzo a las 12, de 12 a 1, non-work, y ya tenemos 5 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, ¿sí? Miren, aquí están las 3 horas, le damos OK, y noten que aquí ya todas estas tienen definido la jornada laboral. Listo, y arrancan y le dan OK, no, no. Hay algo que no muestran por allá en YouTube y son los periodos de tiempo. Debemos organizar esto. Y organizar esto requiere de análisis. Entonces yo digo, voy a trabajar 8 horas diarias, le pongo aquí 8. Voy a trabajar en la semana 6 días, o sea que quiere decir que son 48 horas. Y tomo una calculadora para estos. Entonces tomo la calculadora y aquí empiezo a hacer un análisis. Digo, bueno, si vamos a trabajar de los 30 días del mes, tomamos un mes general. Sí. Yo sé que hay algunos que tienen 31, otros tienen 28, como febrero. Vamos a tomar un mes de 30 días, le restamos 4 domingos, nos quedan 26 días. Un mes general. Lo multiplicamos por 8 horas de trabajo, lo quiere decir que aquí vamos a tener 208 horas mensuales. ¿Sí? Tomamos esas 208 horas y la multiplicamos por 12. Aquí vamos a tener 2.496. Noten que aquí no estamos corriendo para hacer una programación. Estamos tomando en cuenta todo lo que puede pasar dentro de una obra, que también son los feriados, por ejemplo. Entonces me preguntan, profesor, ¿y cómo asignamos los feriados? Tomamos un calendario, tomamos un calendario digital, calendario Perú. A ver, entonces, ¿cuándo en el mundo me gusta utilizar este? Tomamos un calendario y siempre preguntamos, bueno, los festivos, los feriados se van a tener en cuenta. Si les autorizan, si les confirman, entonces comienzan. Si este va a trabajar desde noviembre, bueno, entonces diciembre tiene el 8 de diciembre, sería un feriado. Entonces tomo acá, me voy por aquí. Y van a tomar todos los calendarios. Esto quita tiempo si no lo importamos desde otro proyecto, porque a veces dicen, profesor, yo puedo importar un proyecto, un calendario de otro proyecto. Sí, mírenlos, acá está. Claro, y eso ya me ayuda. Pero, profesor, ¿y hay una página donde esto me ahorre trabajo? No, simplemente es manual. Y yo tengo que decirle acá, no se trabaja, es un día feriado. ¿Sí? Entonces, 8 de diciembre, 25 cae domingo, no es feriado. Y empezamos con enero y empezamos a llevar todos los feriados. A ver, todos los feriados. Entonces, wow, enero sin festivo, febrero sin festivo, marzo sin festivo, ok. Abril, entonces, 6 y 7. Entonces, tomamos 6 y 7, llegamos hasta abril. 6, control, 7, non-work, y empezamos a agregarle todos los feriados de nuestro periodo. O sea, si el proyecto se va a tardar 5 años, yo tengo que llenar los feriados de los 5 años. ¿Sí? Entonces, acá, mayo, 1 de mayo, listo, y llego hasta acá. Entonces, para que no entremos tanto en detalle. Non-work, y todo eso hace parte de lo que yo voy averiguando dentro del proyecto, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser nuestra jornada, si aplicarían feriados, y le doy cerrar acá. Entonces ya tengo mi calendario, pero no puedo irme todavía a la parte de la EDT. Tengo que irme aquí a la parte de carpeta. Tengo que ubicarme en el proyecto, carpeta de proyectos, ubicarme en el proyecto que estoy trabajando, abrir el panel de detalles.
y aquí hay algo que se denomina default. La ventana de defecto me permite a mí elegir las configuraciones por default, por defecto. Entonces yo puedo decirle, venga, yo necesito el calendario que acabé de crear. Lo selecciono y todas las actividades que empiece a insertar ya vienen con ese calendario, ¿sí? Además de eso, a veces corren y no me utilizan el tipo de duración que más se requiere en proyectos, que es este. Lo dejan por defecto, ¿sí? En este, pero es este. Duración y unidades fijas en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que por más que yo agregue otras personas a una tarea, por ejemplo, tenía un obrero en una actividad de excavación y le agregué un nuevo obrero, no me va a recortar la duración, porque a veces el sistema, si yo la dejo por acá en unidades fijas, ¿sí? Entonces, si yo agrego un nuevo recurso, él lo considera como que va a disminuir el tiempo. Si yo estaba haciendo una actividad de excavación en 10 días y simplemente la tenía con un solo obrero, al agregarle otro obrero, me va a dividir el tiempo, ya no va a ser 10 días, sino 5 días. Entonces, si no me dejan esta que es la correcta, esta es la que se usa casi en el 90% de los proyectos. Esta, si yo le agrego más obreros, no me va a disminuir la duración porque es fija. Duración fija y unidades fijas en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede a la inversa. Si yo aumento la duración, no me va a cambiar las unidades. ¿Listos? Entonces, esta y esta son importantes y esto no lo enseñan por ahí. Entonces, nos vamos ahora sí. Voy a crear la EDT y aquí comienzo con la estructura de desglose. Simplemente con la tecla que más se usa. A veces lo que hago es abrir, a ver si les puedo mostrar la tecla. Teclado en pantalla. Vamos a ver si esta la tiene. Vamos a ver. Entonces ustedes van a encontrar, no tiene la tecla insertar por aquí. Yo quería ver si les mostraba la tecla insert, pero no la tiene, ¿sí? Entonces, muchos teclados, aquí también la puedo buscar. Entonces aquí puede ser un teclado de escritorio, ¿sí? Entonces, a ver, lo guardo rápidamente por acá, ¿sí? Y lo abro acá, que se vea más claro. Entonces, muchos teclados de escritorio tienen esta tecla. Miren, este sería uno de escritorio. Pero un teclado portátil tiene esta misma tecla, INS, pero por aquí a veces está como en un shift. Cuando aparezca más clarita, entonces recuerden que hay unos teclados de laptop, ¿sí? Que se utilizan con una tecla que es FN, que está por aquí abajo cerca de control, que se denomina function. La tecla function con insertar, ¿sí? Con la tecla insertar me permite a mí utilizar esta. Insert. A ver si les muestro un teclado rápidamente por aquí de portátil, que a veces no lo tienen de pronto como tan a la mano, ¿sí? A veces aparece en el delete, la tecla insert, y se asustan. Profesor, me apareció en el delete, ¿sí? ¿Qué hago? Entonces, function, miren, aquí está, FN y la tecla insert, ¿sí? Pues deben buscarla, todo depende de su teclado. Entonces, la que más se usa aquí, tecla insert, mírenla, ahí está. Y ya empiezo, voy a dividir un momento la pantalla, Windows, flecha hacia la izquierda, y aquí, Windows, flecha hacia la derecha. Aquí le digo que necesito aquí. Entonces, comienzo. Obras prioritarias. Entonces, debo cumplir con unas obras iniciales. Miren lo que va a pasar acá. Insert y aparece dependiendo
del primer entregable. Yo le digo, no la necesito dependiente de ella, y aquí aparece una flecha que es como en Project moverle la sangría. Aquí, miren, le corro la sangría y le digo, bueno, viene movimiento de tierras. ¿Sí? Insert, también lo puedo hacer con tecla rápida, control, flecha hacia la izquierda, y obras de concreto. 3000. Bueno, insert, y estas sí dependen de esta. Entonces, porque son los paquetes de trabajo. Cimentación, insert, control y tecla rápida, flecha, miren. Con control y las flechas del teclado, puedo utilizar estas. Entonces, estructuras, insert, ahora sí lo saco por completo, miren. Flechita, flechita, y ya me queda en la posición 4. Y acá, muros. Listo, terminé mi EDT, me voy a actividades y comienzo, miren que no me sale muy claro, aquí se repiten cosas. Movimiento de tierras, movimiento de tierras. Obras de concreto, está mal, me voy simplemente a File y refrescar la data. Listo, ya se refrescó, ahora sí puedo continuar con las tareas o actividades. Replanteo, insert, ¿sí? Por ahora no me interesa mostrarles a ustedes cómo se corrige la codificación, por ahora. Replanteo, insert, campamento, insert, vallas, insertar, fin de obras prioritarias. ¿Sí? Entonces, lo mismo para todo esto. Tecla insert, excavación común, insert, alquiler. ¿Sí? Esto podría ir en compras. Aquí les aclaro algo, y esto puede ser clave, porque a muchos jefes o a muchos directores no les gusta que se lleve la preconstrucción dentro del Primavera. Y es clave, señores, es clave, es importante. ¿Por qué, profesor? Yo se lo voy a demostrar acá. Miren, ¿qué pasaría, por ejemplo, lo correcto, cuando tenemos aquí proyecto? Tenemos un proyecto. 16. Tenemos un proyecto y en ese proyecto yo lo voy a dividir por reconstrucción. Y acá, construcción. Profesor, es que mi jefe no le gusta que trabajemos la preconstrucción, pero miren lo importante que es. ¿Qué pasaría si no llevamos, aquí les voy a correr como la sangría? ¿Qué pasaría si no llevamos, a ver, yo les hablaba al iniciar de una adquisición predial? ¿Sí? Recuerden que para una obra yo debo comprar los predios, ¿sí? No llevo una adquisición predial, no llevo, a ver, ¿qué más puedo? Licencias ambientales. Entonces, gestión ambiental. Recuerden que si yo voy a construir un puente, necesito ciertas licencias arqueológicas para poder excavar. Yo no puedo excavar así nomás sin tener unas licencias, de toda clase. Entonces, gestión ambiental. Por acá, muchos conocen lo que son el movimiento de redes. A muchos les es fácil, muchas veces van pasando por una carretera y criticar, bueno, pero esta obra, ¿por qué se demora tanto tiempo? ¿Sí? ¿Se están robando la plata? ¿Qué está sucediendo?
Pero miren que en estos proyectos, muchas veces estos permisos para movimiento de redes no se obtienen de un día para otro o simplemente de un mes para otro. A veces tardan 6 meses, un año para poder mover de pronto una torre de, a ver, mover una torre de alta tensión, ¿sí? Entonces, o mover un tubo, una tubería que lleva el agua para toda la ciudad, por ejemplo. Entonces, estos movimientos de redes son muy necesarios para llegar a la construcción. Ahora, acá hay algo también que se denomina procura, que son las adquisiciones, las compras, los alquileres. Y miren, si ustedes, por ejemplo, van a pedir una maquinaria que no está en su país, entonces necesitan que llegue antes de que empecemos a excavar, por ejemplo, van a pedir una máquina especial para túneles y necesitamos que llegue antes de tal fecha, de X fecha, no, es que necesitamos empezar a construir en marzo del 2023 y la procura empezó ahorita en julio, pero si no alcanza a llegar esa maquinaria me va a impactar la construcción, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante estas dos, o sea, esta, ¿sí? Por eso es tan importante. Y esta. O sea, porque no solamente yo tengo que hablar de construcción cuando planeo, cuando hago planeación, no solamente, ¿sí? Sino que también tengo que hablar de una preconstrucción, gestión ambiental, predial, movimiento de redes, procura, bueno, entre otros, gestión de riesgos, la contratación del personal, ¿sí? Entonces, esto es importante, pero yo acá lo tengo de ejemplo, digamos que para esta tarea. Entonces, como ustedes lo están viendo, acá, alquiler retro Volker. Inserto, excavación. Bueno, y excavación en roca. Y lo que les digo, pues, no tenemos tanto tiempo, pero yo procuro que ustedes tengan conocimiento de qué se hace en una planificación inicial. Profesor, listo, bueno, entonces, ya tienen las tareas. ¿Esto me lo van a dar en una empresa cuando yo llegue? No, la duración no se la entregan así como si fuera un taller. No, tenemos que llegar y empezar a manejar todo lo que nos dice el PMI en su libro. Entonces el libro dice que la duración se puede calcular, por ejemplo, con unos rendimientos. Entonces, rendimientos de obra. Profesor, ¿y esos rendimientos qué es? Ah, bueno, entonces si lo que voy a hacer es una excavación y esa excavación tiene 1200 cubos, ¿sí? Tiene 1200 metros cúbicos. Yo tengo que saber la maquinaria, qué rendimiento tiene una retroexcavadora. Entonces, la retroexcavadora, aquellos que han trabajado en movimiento de tierras, por favor, me desmienten, me escriben ahí en el chat si no es así, pero tienen rendimientos entre 400 y 600 metros cúbicos por jornada. Hay algunas que tienen hasta más, o sea, tienen 800, listo, súper. Pero siempre, pues en las que yo he trabajado, 400 metros cúbicos y 600 por jornada. Todo depende también del tipo de tierra, bueno. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma el rendimiento más bajito. Usted para calcular la duración no va a tomar el rendimiento más alto porque qué tal que la retroexcavadora falle, la lluvia, los eventos coyunturales. Entonces, yo voy a tomar el rendimiento más bajito, más bajo, y hago una simple operación, ¿sí? Los metros cúbicos divididos entre
los rendimientos me da 30 días. Ah, y entonces esto es lo que le voy a poner acá. La excavación, entonces, excavación común, 30 días. Y lo escriben, ¿sí? No me los entregan como un taller. Esto no me lo entregan en una oficina en una PMO. No, los debemos averiguar o por experiencia, también me dice el PMI. Ustedes, bueno, el PMI me dice que también por la experiencia, entonces, el consejo de expertos. Entonces, el experto me dice, no, mire, vea, yo he trabajado esa tierra y eso lo podemos hacer en 25 días. Entonces, usted, digamos, como buen empleado o como buen programador, usted hace caso y le dice, y le escribe aquí al programa, nos vamos a durar 25 días porque el experto me dijo, ¿sí? Entonces, conocimiento de expertos. Entonces, 25 días. Y hay otras formas, hay otras metodologías para calcular la duración. Muchas, muchas. Pero estas son las dos más utilizadas, ¿sí? Entonces, les hablé de la parte de las configuraciones iniciales, las tareas, las duraciones. Luego de que tengamos todo esto, nos vamos a la parte de, por aquí, relaciones. Miren que todo está comenzando el mismo día. Como no tiene tiempos, voy a ponerle por aquí un par de tiempos. No tiene tiempos, pues obviamente todo está comenzando el mismo día. Entonces aquí le voy a decir esto. Comienza, tiene 2 días, 2, 0, 10, 24 y 5. ¿Sí? Entonces todo estaría comenzando el mismo día. Pero cuando ya se empieza a conocer de la parte de cronogramas, sabemos que tenemos que armar relaciones. Relaciones son las predecesoras. Campamento le precede replanteo, entonces le asignamos doble clic a replanteo y miren que ya me crea un tipo de relación. Yo la tengo automática. Yo sé que muchos, si a muchos lo tienen recientemente instalado el Primavera, no les aparece automático. Se cambia aquí, refrescar la parte de schedule, opciones y aquí, ¿sí? Entonces, vallas, depende de campamentos, asignamos, doble clic a campamento, ahí ya la tenemos. Fin de obras prioritarias depende de vallas. Esta ventana no necesitamos cerrarla, doble clic a vallas, ¿sí? Y esta actividad que tiene parece digamos que una línea delgada, es un 0 porque es un hito. ¿Qué es un hito? Ah, bueno, entonces una actividad representativa con duración 0. Yo le puedo decir acá, esto es un hito de fin. Milestone. Profesor, ¿el sistema lo van a trabajar en inglés? O sea, todo el entorno del Primavera. Sí se trabaja en inglés, pero sepan que el inglés técnico es muy sencillo, ¿sí? Pero les tengo digamos que una alternativa para aquellos que no les guste el inglés. Profesores, que a mí se me dificulta. El Primavera tiene, voy a cerrar acá, miren que él no pide guardar cambios porque él guarda automáticamente, él pide salir. Entonces, el Primavera, voy a recoger todo esto, tiene una opción para aquellos que recién comienzan de convertir el idioma en español, el idioma del entorno, ¿sí? Entonces, todo me va a salir en español para aquellos que les guste como que trabajar netamente el aplicativo en español, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya nombre la actividad, esto ya me sale en español, EDT, miren que estructura de desglose de trabajo, aquí, ¿sí? EDT, aquí recursos, que ya entraríamos a ver recursos, pero como ya estamos sobre el tiempo, entonces yo les hago un breve repaso de qué es esto del Primavera, que lo conozcan, que conozcan qué son las metodologías que trabajamos, en qué nos vamos a basar. Recuerden que todo esto está basado en el PMBOK del PMI, ¿sí?
que es el Instituto de Project Management a nivel mundial, y esto me regula a mí o me da unas pautas, no tiene que ser una camisa de fuerza para yo trabajar un proyecto. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles son, digamos que, los pasos a seguir? Pero no es camisa de fuerza, simplemente él da como unas observaciones. Y luego vienen como la parte de agregar recursos, crear los recursos. Por aquí ya tengo todos los recursos, se crean los recursos, se le agregan los recursos, se le agregan. Y ya con todo esto yo voy a mostrarles algo por aquí. A ver si les muestro por aquí esta parte. Si le agrego los recursos, ya puedo obtener, entonces, y le agrego relaciones. Miren que aquí ya todo está relacionado. ¿Sí? Entonces, ya puedo obtener valores, costos. Miren que aquí hay un presupuesto, pero con los recursos principales. Yo no les estoy diciendo que agreguen todos los recursos. Un presupuesto con los recursos principales. Con estos presupuestos yo puedo armar unas gráficas, las puedo construir manualmente o las puedo mostrar a través del Primavera. Miren que él tiene unas opciones para mostrar acá las curvas. Estas serían las curvas. A ver, las curvas aquí de costos. ¿Sí? En este caso me está mostrando la curva de mano de obra. ¿Sí? Entonces, señores, eso era lo que les quería traer. Por aquí les voy a decir costos totales. Y aquí está la curva de costos totales. Aquí está. Y esto lo podemos llevar al Power BI, mostrar los reportes más a nivel gerencial, más especializado. ¿Sí? Y esto era lo que les traía para aquellos que de pronto no tengan conocimiento en qué podemos hacer en Primavera, cómo podemos hacer el montaje de un proyecto.